Hola, un saludo. Este es el video de la presentación de la práctica número 6 de la materia de Introducción a la Ingeniería Electrónica. Esta práctica se titula Diseño de tarjetas impresas en PC. Entonces, yo soy Juan Alejandro Gualteros y estudio la carrera de Ingeniería Electrónica y este es presentado para el profesor Óscar Andrés Erazo. Entonces, primero que todo, en el informe que se nos entregaba para el desarrollo de esta práctica nos mencionaba una introducción acerca de qué es una placa PCB, cuáles son los tipos de tarjetas de circuitos impresos, y pues nos daba pues una explicación de componentes y diferentes partes de la placa que nosotros tendríamos que conocer y saber utilizar para el diseño pues para la utilización del programa y para el diseño de la placa como tal que se nos pedía en la actividad. Entonces nos explicaban sobre qué es diseñar una placa PCB, por lo menos en el aspecto del software, que es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Teníamos que agregar los conectores y los componentes necesarios, también tenemos que agregar los integrados y al final cada uno de los componentes unirlos por medio de vías y de conexiones. Entonces, también nos dan ciertas explicaciones específicas que nosotros tendríamos que tomar a la hora de hacer este tipo de simulación, este tipo de placas, para que cuando estas fueran impresas, en caso tal de serlo, no tuvieran ningún fallo ni ningún error a largo plazo. Algunas de estas explicaciones era que esos componentes tenían que ser ciertamente tenían que tener bajo cierto análisis un grosor definido y también no podían tener un ángulo de 90 grados a la hora de hacer un cambio de dirección, ya que esto podía generar interferencias y crear pues una mini antena en el circuito que nosotros estemos diseñando. Entonces, el software dedicado para este tipo de trabajos es KitKat. KitKat es un software libre empleado para los circuitos impresos y que la verdad es bastante útil y bastante amplio para las funcionalidades que tiene. Esta es una imagen de cuando se estaba descargando. Pesa una giga con 200 megas. Entonces, la práctica número 6 trataba de realizar este circuito impreso, el del oscilador 555, que es el mismo de la práctica número 4, diseñarlo en el esquemático y después hacer el diseño en el apartado de circuito y mirar su visualización en 3D. Entonces, ya realizando el trabajo, lo primero que nosotros teníamos que hacer era abrir el simulador y generar los primeros 3 archivos, el archivo de programa y los archivos básicos de funcionamiento del oscilador y de control para el esquemático. Entonces, también se nos mencionaba que teníamos que tener una placa final. Entonces, este es el programa KitKat como tal. Y el diseño del esquemático de este trabajo del oscilador 555 es este. Como pueden notar, vienen cada una de las partes y cada uno de los apartados según los requerimientos que nos están pidiendo. Entonces voy a explicar cómo fue que hice el esquemático para llegar a este resultado final. Entonces, ya en el documento podemos ver que lo primero que hice fue agregar los componentes, cada uno según los requerimientos: 4 resistencias, el 555 el módulo integrado, la fotorresistencia, 2 jumpers, condensadores, el potenciómetro y 2 LEDs y el altavoz. Se agregaban cada uno de los necesarios y después se hacían las conexiones con el puerto GND y la entrada de 5 voltios. En el integrado había algo a resaltar y era que por lo menos acá estaban las conexiones normales del integrado o pues las establecidas que se esperaba a la hora de hacer las conexiones. Pero resulta que después se tenía que hacer una modificación para que no tuvieran este orden. Se refiere a la forma en cómo están ubicadas acá. Aquí se encuentran en un orden diferente porque este es el que se nos está solicitando. Por ejemplo, acá va la posición 8, la posición 4, la posición 3, el 5, el 2 y el 1. Eso en el esquemático. Si nosotros lo notamos a la hora de hacer el trabajo en el sistema, tienen diferentes ubicaciones. Entonces, como originalmente por defecto este integrado tiene una ubicación diferente, la idea era que nosotros tendríamos que modificar directamente la librería del integrado para poder hacer las modificaciones tal cual como aparecen en el diseño final. Entonces, se abría la opción de editor de esquemático o editor de librerías y se editaba el 555 para crear después una librería nueva, como guardando la parte y utilizando este integrado para el esquemático como tal. Entonces se crea la librería y después se agrega a las conexiones del esquema. Después de haber agregado los componentes, se realizan las conexiones igual como están en la imagen y este es el resultado final. Y después de agregar cada componente se hace una verificación de errores con el ERS que ya viene por defecto en el programa. Y también se hace un listado de redes o un netlist. Este netlist es muy importante, ya que después me permite a mí hacer las conexiones entre los componentes y los módulos 3D que después voy a diseñar en el circuito, y que pues después también me permite facilitar el trabajo
a la hora de diseñar las vías y los pasos necesarios para que estos se conecten en el circuito final. Entonces aquí se diseña el netlist y este es el resultado. Aquí tengo que asociar los componentes con cada módulo en especial. Entonces este es el programa de abrir componentes y estos son los componentes asociados. Para los capacitores busqué que tuvieran la medida vertical para que fueran muy similares a lo hecho en la práctica número 4. Los LEDs que fueran THT muy similares, no hay ningún detalle. Y acá en el audiovisual tenía que ser una salida de audio y pues escogió un jack de forma de altavoz para que tuviera dos salidas y permitiera conectar las dos que ya se encontraban en el esquemático. Igual los jumpers sin ningún problema, el potenciómetro general que tuviera una línea y que fuera más parecido al físico, las resistencias que son generales, la fotorresistencia que es un RLDR, que era un componente que tocaba buscar aparte, y ya el LM555 que ya se había dado por defecto. Entonces después de haber agregado, se tenía que agregar en el netlist anteriormente diseñado al programa diseñador del PCB. Entonces aquí se agrega ese netlist que habíamos creado anteriormente al programa PCB por medio del ingreso del diseñador, y ya dentro del diseñador nos lo entrega todo en desorden. Ya después de entregárnoslo en desorden y pues hace una versión inicial en 3D, pues se hace la organización más o menos de cómo se tiene pensado hacer cada una de las conexiones. Se ajusta para que, como esto es algo más artesanal, tal cual como decía en el tutorial, se ajusta para que tenga las pistas un tamaño de 1 milímetro y las vías un tamaño de 2 milímetros. Así poder hacer las conexiones de 2 milímetros y cada camino a 1 milímetro de grosor. Entonces, estos son unos ejemplos de las pistas conectadas. Notar que se necesitó el uso de puentes para que el 555 pudiera conectarse bastante bien, ya que si lo miramos directamente acá, que es en el PCB Layout Editor, si lo revisamos directamente acá, podremos notar que se tuvo que diseñar bastantes pistas alternas, ya que el 555, al tener varios componentes cerca, pues generaban ese error de que tendrían que saltar de dos conexiones que estaban en una esquina a la otra y pasar a una misma conexión y que no tuvieran que chocarse con la pista anterior. Entonces por eso la cantidad de usos de puentes que se utilizaron en estos casos, y que después al diseñar los archivos se ve una imagen de cada puente necesario. Entonces este es el resultado final. Para llegar a este resultado se hizo las conexiones uno por uno buscando que tuvieran pues estabilidad necesaria. Y esta es la imagen final del modelo 3D. Aquí es donde iría el parlante y aquí es donde iría el potenciómetro. Y aquí ya los jumpers necesarios. Igual esta es la imagen final. Esta es la bitácora que se utilizó para el esquemático. Ambas bitácoras están en los documentos en PDF. Y igual aquí también se hizo la descarga de los archivos necesarios siguiendo la guía que se nos había presentado en el archivo inicio del proyecto. Entonces estos son todos los archivos entregados, junto con pues las listas y los componentes necesarios para las pistas, y estos son los resultados finales de la placa PCB diseñada. Entonces muchísimas gracias.